A ver, una pregunta para empezar. ¿Qué pasaría si existiera un impuesto que pagamos todos? Todos los días, ¿eh? Y que además no nos damos ni cuenta. Uf, Un impuesto que no se vota en ningún parlamento, del que nadie nos avisa y sobre el que además no podemos ni quejarnos. ah, Suena a pregunta de thriller político, la verdad, pero es que da justo en el clavo de un debate económico que es muy, muy profundo. totalmente. Y es que esa es literalmente la idea central de un texto muy provocador que hemos estado analizando. Plantea que la inflación no es solo un numerito que sube y baja. No, la misión que tenemos hoy es meternos de lleno en ese argumento, que le define como un impuesto oculto. De hecho, para que empecemos todos desde el mismo punto, cito la frase con la que empieza, que es, bueno, toda una declaración de intenciones. Dice, la inflación es mala e injusta porque funciona como un impuesto oculto. Te quita poder adquisitivo sin que votes, sin que te avisen y sin que puedas quejarte. Es que fíjate, lo interesante de este enfoque es que saca la inflación del laboratorio de los economistas, ¿no? De esa discusión tan técnica sobre si el objetivo del Banco Central debe ser el 2% o el 2,5%. Sí, del dato puro. Exacto. Y la lleva directamente al campo de la filosofía política. Ya no es una variable macroeconómica, es una herramienta de poder. El texto lo que nos obliga es a preguntarnos por la relación entre el ciudadano, su dinero y el Estado. Vale, la frase es potente, impuesto oculto, pero, a ver, vamos a bajarlo a tierra. Claro. ¿Cómo funciona esto exactamente? Porque a mí, que yo sepa, nadie me entra en la cuenta del banco para quitarme un porcentaje en concepto de inflación. ¿A qué se refiere el texto con eso de quitar poder adquisitivo? Claro, esa es, digamos, la genialidad del mecanismo. Y por eso el texto lo llama oculto. La extracción no es directa. No ves un cargo que ponga impuesto por inflación. No, claro. Es mucho más sutil. No te quitan los 100 euros que tienes en la cartera, lo que hacen es reducir lo que esos 100 euros pueden comprar. Es el ejemplo de toda la vida. Si hoy con 1 euro compras una barra de pan y dentro de un año esa misma barra cuesta 1,10 €, tú sigues teniendo tu euro, pero ya no te llega para el pan. Has perdido un 10% de tu poder de compra. O sea, el dinero sigue ahí, pero es como si se hubiera aguado. Como si hubiera perdido sustancia. Esa es la palabra. Se diluye. Y el efecto final, argumenta el texto, es idéntico al de un impuesto. Si el gobierno necesitara 10 céntimos tuyos, podría subirte un impuesto y quitártelos. Directamente. O, como alternativa, puede devaluar la moneda de forma que tus 100 euros ahora compren lo que antes comprabas con 90. En ambos casos, el gobierno tiene más capacidad de compra y tú tienes menos. El resultado es el mismo, pero el método es radicalmente distinto. Entiendo el argumento, pero aún así llamarlo impuesto me suena un poco fuerte, ¿sabes? Casi a teoría de la conspiración. Al final, los bancos centrales justifican sus políticas monetarias diciendo que buscan la estabilidad de precios, un crecimiento sano. Claro. No dicen que quieran recaudar para el gobierno en la sombra. ¿Cómo se reconcilian esas dos visiones? Esa es una objeción muy buena. Y el texto la aborda de forma, implícita. No se mete tanto en la intención que declaran los banqueros centrales. Ah, Se centra en el efecto práctico, en lo que se puede observar. Desde esta perspectiva, da igual que la justificación sea la estabilidad o estimular la economía. Si el resultado final de crear más dinero es que hay una transferencia sistemática de poder adquisitivo desde los que ahorran hacia el primer receptor de ese dinero nuevo, que suele ser el Estado. que suele ser el Estado, a través de la compra de su deuda, entonces en la práctica funciona como un impuesto. O sea, es una cuestión de resultados, no de intenciones. Precisamente. Y ahí está la otra clave de por qué es oculto y por qué no puedes quejarte, como dice el texto. Un impuesto de verdad, el IRPF o el IVA, tiene un DNI. Claro. Nace de una ley, se debate en el Parlamento, se vota, se publica, hay responsables políticos con nombres y apellidos, puedes votar en su contra, manifestarte, hay un proceso democrático. Con todos sus fallos, pero lo hay. Exacto. Pero la inflación es un proceso difuso. No hay un día en el que el presidente anuncie, «Ciudadanos, hoy hemos decidido devaluar su dinero un 0,1%». No, claro que no. Simplemente ocurre, como una niebla que va calando poco a poco, resultado de miles de decisiones. La responsabilidad se diluye hasta que desaparece. Por eso el texto usa esa frase tan gráfica. Te quitan dinero igual, solo que sin que lo notes. Vale, creo que el mecanismo va quedando claro. Es una transferencia de riqueza sigilosa. Sí.
Y si aceptamos esa premisa, aunque sea como hipótesis, la pregunta que me viene es inevitable. ¿Quién sale ganando con esto? Porque si es perjudicial para el ciudadano medio, alguien tiene que estar beneficiándose de que el sistema funcione así. Pues claro. Y ahí es donde el texto mete el dedo en la llaga política del asunto. Sostiene que la inflación, entendida de esta manera, es una de las herramientas más cómodas y poderosas que tiene el poder político. Para entenderlo hay que ponerse en la piel de un gobierno. Cualquier gobierno tiene gastos enormes. Sanidad, pensiones, infraestructuras, defensa. Y para pagarlos, su principal fuente de ingresos son los impuestos. Hasta aquí todo normal. El problema llega cuando quieren gastar más de lo que ingresan. El famoso déficit público. Ahí está el kit de la cuestión. Cuando un gobierno se encuentra con un agujero en el presupuesto o simplemente quiere financiar un nuevo programa electoral sin recortar de otro lado, tiene que conseguir más dinero. Y ciñéndonos a la lógica del texto, se le presentan dos caminos. El primero es el, digamos, honesto y políticamente doloroso. Subir los impuestos. Exacto. Anunciar a bombo y platillo. Vamos a subir el IVA a 2 puntos o vamos a aumentar la retención en las nóminas. Uf, impopular a más no poder. Es increíblemente impopular, es visible. La gente lo nota al instante en su bolsillo, en el ticket de la compra. Genera titulares negativos, protestas, desgaste político. Puede costar unas elecciones. Sin duda. El texto lo dice claro. La gente podría darse cuenta, criticarlo o incluso rebelarse. Es un camino transparente pero lleno de minas políticas. Un momento, pero ¿se podría argumentar que la inflación no siempre es culpa de una decisión deliberada del gobierno de, como se dice, imprimir dinero? Ujú. Muchas veces oímos que la causa es una crisis energética o que se ha roto la cadena de suministro, factores que un gobierno no controla. El texto parece echarle toda la culpa a los políticos. Es un matiz fundamental, y me alegro de que lo saques. El texto no niega que existan esos otros tipos de inflación, los shocks de oferta. Lo que pasa es que se centra específicamente en la inflación que sí tiene un origen monetario. Ah, vale. La que se produce cuando la cantidad de dinero en circulación crece más rápido que la producción de bienes y servicios. Y este tipo de inflación no es un accidente o un factor externo, es el resultado directo de decisiones tomadas por las autoridades monetarias. Y es esa inflación, la de origen monetario, la que el texto identifica como una herramienta. Un gobierno no puede solucionar una sequía imprimiendo billetes, pero sí puede pagar sus deudas con ellos. Claro. Es esa opción, la de financiarse expandiendo la masa monetaria, la que el texto señala como la segunda vía, la vía opaca. La alternativa a subir los impuestos a las claras. Efectivamente, en un sistema monetario como el actual, el gobierno puede financiarse de forma indirecta. El Banco Central crea dinero nuevo y con él compra, por ejemplo, bonos del Estado. Una inyección de liquidez. Eso es. Permite al gobierno pagar sus facturas, sus nóminas, sus proyectos. El objetivo, que es financiar el gasto, se consigue. Pero ese dinero nuevo que entra en la economía compite con el que ya existía y hace que cada euro, individualmente, valga un poco menos. Es la devaluación silenciosa de la que hablábamos. Vamos que logran el mismo resultado, más dinero para el Estado, pero sin el titular de «el gobierno le sube los impuestos». Exacto. El coste se reparte entre todos los que usan la moneda, pero de una forma tan gradual que es casi imperceptible en el día a día. Esa es la tesis central. El coste político es muchísimo menor. Es una forma de recaudación que no parece una recaudación. Y por eso el texto cierra esta parte con una sentencia que es a la vez una conclusión económica y un juicio moral. Cito textualmente. A ver. Y por eso es tan útil para el poder y tan injusta para todos. La comodidad de unos pocos, dice, se paga con la pérdida silenciosa de muchos. Entendido. Es una visión muy crítica, desde luego, pero ¿el texto se queda ahí en la denuncia o explora alguna alternativa? Porque si no, es un poco deprimente, ¿no? Nos dice que estamos en un sistema que nos perjudica silenciosamente y ya está. No se queda ahí y esa es la parte más constructiva del argumento. Plantea un contrapunto teórico para imaginar un sistema diferente y lo hace introduciendo el concepto de dinero duro. Dinero duro. Y para que no sea algo abstracto, pone un ejemplo muy actual. Bitcoin. Ah, dinero duro. Suena a volver al patrón oro o algo por el estilo. Es una asociación común, sí, pero el texto le da un significado más preciso.
un dinero duro en este contexto no es necesariamente algo físico como el oro. Su característica clave es otra, que su cantidad total es finita, es predecible y no puede ser alterada por la voluntad de ninguna autoridad central. O sea, nadie, ni un gobierno, ni un banco central, ni un comité de sabios puede decidir de repente, vamos a crear el doble. La política de emisión está, por así decirlo, escrita en piedra. O sea, que la clave es que nadie puede encender la impresora a conveniencia. En el caso de Bitcoin, que es el ejemplo que pone, sabemos que su límite es de 21 millones. Exacto. Y el ritmo de creación está programado matemáticamente. No depende de una decisión humana. Vale. Y a partir de ahí, el texto extrae una consecuencia lógica que es demoledora para el poder político. Si un gobierno tuviera que operar con un dinero así, que no puede crear de la nada, la vía de financiación opaca, la de la inflación, simplemente se cerraría. Desaparecería esa opción del menú. Le quedaría solo el camino transparente y doloroso que decíamos antes. Inevitablemente. Si quisieran gastar más de lo que ingresan, tendrían que volver a la casilla de salida, proponer una subida de impuestos explícita y defenderla públicamente. Y aquí el texto introduce un matiz que es crucial, muy importante para no malinterpretarlo. No está imaginando un paraíso anarquista sin Estado ni impuestos. Ah, vale. De hecho, lo dice textualmente, es una frase clave. Los políticos seguirían pudiendo cobrar impuestos porque tienen el monopolio de la fuerza. O sea que el poder del Estado para recaudar sigue intacto. La transparencia, el debate sobre cómo y en qué se gasta el dinero público se volvería brutalmente honesto. A ver, imagina la escena. Un gobierno quiere financiar un nuevo plan multimillonario. Ya no podría recurrir a la magia de la deuda que compra el Banco Central. Tendría que ir al Parlamento y decir: señores, para este proyecto necesitamos recaudar X miles de millones más, y para ello proponemos subir el IRPF un 3% a partir de mañana. Estas son las razones y este es el coste. Claro, ahora lo veo. La conversación cambiaría por completo. Se obligaría a justificar cada euro de gasto con un euro de ingreso visible. Y debatido. Y debatido. Se acabaría la caja B de la financiación a través de la devaluación. La batalla real, según este argumento, no es impuestos sí o impuestos no. La batalla es transparencia sí o transparencia no. Has dado en el centro de la diana. La tesis de fondo es que un dinero duro impondría una disciplina fiscal al poder político, no por ideología, sino por una limitación puramente técnica. Claro. Al eliminar el mecanismo de financiación oculto, solo queda el visible, y eso, según la lógica del texto, reforzaría enormemente el control democrático sobre las finanzas del Estado, porque la gente quería consciente en todo momento del coste real de las promesas de sus gobernantes. Vale. Si ponemos todas las piezas juntas, la imagen que pinta este texto es realmente potente. Sí que lo es. Del punto de vista del texto, profundamente antidemocrática. En la práctica, un impuesto que nunca ha pasado por el boletín oficial del Estado. Sí, para sintetizarlo todo, yo diría que el texto nos coloca frente a una elección fundamental como sociedad, la elección entre dos modelos para financiar lo común. Por un lado, el modelo de la financiación visible, explícita y sujeta al debate, que son los impuestos. Y por otro, el modelo de la financiación opaca, difusa y unilateral, que el texto identifica con la inflación monetaria. Lo que sugiere al final es que la naturaleza del dinero que usamos no es una cuestión técnica y neutral, tiene consecuencias directas y muy profundas sobre la calidad de la democracia y la transparencia del poder. Desde luego, es una perspectiva que te cambia la forma de escuchar las noticias sobre el IPC. Y como siempre, para cerrar, nos gusta dejar una idea en el aire. Una pregunta para que la gente siga dándole vueltas. Adelante. El análisis del texto se ha centrado mucho en la pérdida de poder adquisitivo, en esa injusticia de la extracción de valor. Pero si aceptamos esta premisa, aunque sea solo como un ejercicio mental, surge una pregunta que va más allá. ¿Qué otros comportamientos económicos y sociales podría fomentar un sistema donde el simple hecho de guardar tu dinero significa que éste pierde valor constantemente, de forma silenciosa e inevitable?